8 meses después del día en que Angie Peña desapareció en la playa turística de West Bay, Roatán, Honduras, la policía irrumpió en la casa de un inversionista estadounidense y quedó paralizada. En la habitación oscura no solo había una niña que acababa de ser reportada como desaparecida, sino también el otro arete y el bikini que Angie llevaba puesto exactamente el día en que salió al mar con su familia. Desde ese instante, la hipótesis del accidente comenzó a derrumbarse, y su padre comprendió que quizás su hija había sido arrastrada hacia un lugar aún más aterrador que la muerte. Pero si Angie estuvo alguna vez en esa casa, entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquella tarde en el mar? ¿Quién montó toda esta escena? ¿Y a dónde fue llevada después de esa puerta? La tarde del 20 de agosto de 2022, la Dirección Policial de Investigaciones, con una orden de allanamiento en mano, entró en una casa ubicada en la zona de Turtle Crossing, propiedad de Gary Lee Johnston, un ciudadano estadounidense de 63 años que llevaba 6 años viviendo en la isla. En la superficie, Johnston no era más que un inversionista turístico, el tipo de persona con dinero, con propiedades valoradas en cientos de miles de dólares y con la apariencia suficiente como para que nadie sospechara fácilmente de él. Pero detrás de la puerta de aquella casa, todo tenía un tono completamente distinto. Apenas los investigadores entraron, escucharon un ruido proveniente de la habitación del fondo. No era un sonido normal en medio de un allanamiento, sino uno que hizo que todo el equipo se detuviera de inmediato, como si dentro hubiera alguien intentando ocultar algo. Cuando la puerta fue derribada, la escena que apareció dejó a todos paralizados. Gary Lee Johnston estaba escondido debajo de la cama, encogido en una habitación oscura, y fue precisamente desde ese instante que la investigación por la desaparición de Angie dejó de ser una hipótesis difusa. Comenzó a conducir directamente hacia un lugar muy concreto, estremecedor, y muy posiblemente el sitio que guardaba una parte de la verdad que su familia había buscado con desesperación durante tantos meses. Junto a Gary Lee Johnston se encontraba una menor de edad cuya desaparición había sido reportada apenas unos días antes. El estado en que fue hallada indicaba que había caído en manos de conductas desviadas y que había sido llevada a una situación completamente anormal. Pero para los investigadores, eso todavía no era lo más aterrador de aquella casa. A medida que la orden de allanamiento se fue ampliando, cada rincón comenzó a revelar rastros que hicieron que el ambiente se volviera cada vez más denso, como si ese lugar hubiera ocultado durante mucho tiempo un engranaje oscuro en pleno funcionamiento. La policía incautó más de 30 teléfonos celulares de diferentes modelos, varios discos duros externos de gran capacidad, computadoras portátiles, cámaras profesionales, equipos de iluminación, y también un espacio improvisado que los expertos describieron como un escenario casero creado para producir material de explotación ilegal. Con solo ver esa cantidad de evidencia, ya era suficiente para entender que Johnston no vivía como un inversionista turístico común. Aquella casa parecía más bien un punto de tránsito, un lugar acondicionado para servir a actividades que nadie se atrevía a nombrar de frente. Cuando los especialistas en informática forense de la Fiscalía, con apoyo de organismos internacionales, comenzaron a analizar los dispositivos confiscados, descubrieron un enorme archivo de datos vinculado a la explotación infantil. Muchos de los archivos registraban abusos sistemáticos, e incluso algunos fueron identificados como grabados dentro de la misma casa que acababa de ser allanada. Los metadatos también mostraron que Johnston había producido y distribuido ese contenido durante años, convirtiendo la depravación en una fuente clandestina de ganancias transfronterizas. Pero entre todos esos dispositivos y esa evidencia contaminada, hubo 2 objetos que hicieron que aquel allanamiento se conectara de inmediato con el caso de Angie Peña. En un cajón del dormitorio principal, los investigadores encontraron un pequeño arete con un diseño muy particular. Cuando la familia Peña fue llamada para reconocer las evidencias, todos quedaron prácticamente paralizados. Ese objeto no les resultaba en absoluto extraño. Era idéntico al arete que Angie había llevado puesto el día en que desapareció. El arete que acababa de ser hallado en la casa de Gary Lee Johnston
Era precisamente el otro pendiente del par de aretes que había aparecido meses antes dentro de la moto acuática hallada a la deriva en Belice. El día en que Angie desapareció, llevaba puestos esos aretes. Se veían con claridad en las fotos familiares tomadas apenas unas horas antes de que saliera al mar. Desde ese instante, todo empezó a encajar de una manera estremecedora. La posibilidad de que Johnston hubiera conservado por casualidad un objeto idéntico al de Angie, mientras la otra pieza aparecía justamente en la escena que desde antes se sospechaba había sido montada, casi ya no dejaba espacio para la coincidencia. Ese par de aretes había conectado a Johnston con Angie, y también lo había unido con el montaje creado en Belice. Pero esa todavía no era la única prueba. En el mismo allanamiento, los investigadores también encontraron el traje de baño que Angie llevaba puesto el 1 de enero de 2022. Era un bikini con colores y estampado muy característicos, que la familia reconoció de inmediato por las fotografías tomadas el día de su desaparición. La presencia de esa prenda en manos de Johnston solo conducía a una conclusión aterradora. Angie había estado en esa casa. Había sido llevada hasta allí, despojada de su última sensación de seguridad, y muy posiblemente trasladada después a otro lugar o entregada a otro eslabón de la red. La defensa de Johnston reaccionó de inmediato. Su equipo de abogados hizo todo lo posible por desacreditar los resultados del allanamiento, alegando que la evidencia había sido sembrada, que la redada había sido ilegal y que los derechos constitucionales de su cliente habían sido vulnerados. Contrataron abogados costosos, gastaron miles de dólares en peritajes privados y llevaron el caso por todas las instancias judiciales que pudieron. Pero esta vez la presión pública ya era demasiado grande y los rastros forenses demasiado claros. El muro de silencio que durante tanto tiempo había protegido la desaparición de Angie comenzó a resquebrajarse en pedazos. Pero Bento ya estaba saliendo, contrato en la mano, corazón acelerado. En el pasillo alcanzó a la mujer. Explique ahora. Ella respiró hondo. Cuando habló, la voz era diferente, firme, educada, sin sumisión. Mi nombre es Laura Cardoso. Trabajo aquí desde hace 6 meses en el turno nocturno. Escuché conversaciones que nadie más escuchó sobre usted, sobre esta fusión, sobre cómo van a destruirlo. ¿Quiénes son ellos? Marcelo Tavares y Beatriz Andrade. Bento sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Walter Peña, el padre de Angie, no creyó que se tratara de un accidente. Conocía lo suficiente a su hija como para saber que no era el tipo de joven descuidada que desaparecería en medio del mar sin dejar rastro. Con su propio dinero, contrató aviones, buzos y asumió por su cuenta tareas que, en realidad, les correspondía hacer a las autoridades. Durante los primeros días, los equipos de búsqueda utilizaron embarcaciones, sonar, grupos de buceo e incluso voluntarios, pero no encontraron absolutamente nada, ni chalecos salvavidas, ni restos, ni ropa, ni tampoco el cuerpo. Fue precisamente ese vacío tan limpio lo que hizo que la familia creyera aún más que había algo incorrecto en la conclusión oficial. Luego, 9 días después, el caso dio un giro inesperado. El 10 de enero, la llave de la moto acuática y el chaleco salvavidas de Angie fueron hallados flotando en aguas de Belice. 8 días más tarde, la moto acuática también fue encontrada cerca de Puerto Cortés. Las autoridades interpretaron eso como prueba de un accidente, pero para la familia de Angie, lo que acababa de aparecer no cerraba el caso, sino que solo hacía que todo resultara todavía más sospechoso. Walter Peña viajó de inmediato a Belice para inspeccionar personalmente la moto acuática. Lo que vio comenzó a resquebrajar la hipótesis del accidente. La moto estaba casi intacta, sin daños importantes, sin algas adheridas ni señales de haber pasado casi 3 semanas a la deriva en el mar tropical. Tampoco presentaba los golpes que normalmente tendría si de verdad hubiera sido arrastrada entre rocas y arrecifes. Pero el detalle que volvió todo aún más estremecedor estaba dentro del compartimiento de almacenamiento. Un arete que la familia Peña reconoció de inmediato como perteneciente a Angie. Para Walter, eso no era una prueba de un accidente, sino una señal de que la escena había sido montada. Si Angie hubiera caído al mar y la moto hubiera sido golpeada por las olas durante tantos días,
Un objeto tan pequeño difícilmente habría permanecido allí. Después, la familia contrató a un experto en corrientes marinas y el resultado hizo crecer todavía más las sospechas. En teoría, la moto acuática podía haber derivado desde Roatán hasta Belice, pero su estado excesivamente intacto sugería que lo más probable era que hubiera sido resguardada, remolcada o transportada por otro medio antes de ser abandonada de forma deliberada para simular una deriva accidental. Si alguien realmente hizo eso, el objetivo solo podía ser uno: hacer que todos creyeran que Angie se había ahogado, para que la búsqueda en la isla se detuviera y nadie siguiera haciendo preguntas. El detalle de que la moto acuática estuviera bajo sospecha de haber sido parte de un montaje llevó también a otra conclusión todavía más aterradora. Quien estaba detrás de todo esto no podía ser alguien sin recursos. Para trasladar una moto acuática cientos de kilómetros y luego reconstruir una escena falsa, hacían falta dinero, medios y conexiones lo bastante fuertes como para confiar en que todo terminaría hundiéndose en el silencio. La presión pública comenzó a aumentar. Walter Peña no se quedó callado. Usó sus ahorros para convocar ruedas de prensa, contratar abogados, recurrir a investigadores privados y obligar a la prensa internacional a poner los ojos sobre la desaparición de su hija. Esa presión finalmente hizo que las autoridades ya no pudieran sostener la misma versión de siempre. En marzo de 2022, la Fiscalía de Honduras se vio obligada a cambiar el rumbo de la investigación, reclasificando el caso de un accidente marítimo a una desaparición forzada con sospechas de trata de personas. Solo a partir de ese momento comenzó de verdad la investigación, y lo que poco a poco salió a la luz era mucho más oscuro de lo que la familia Peña había temido, porque esto ya no parecía una desaparición aislada. Los primeros indicios mostraban que detrás de la desaparición de Angie podía existir toda una red que había operado en las sombras durante años, protegida por eslabones nada pequeños dentro de la isla. A ese grupo lo llamaban Delta Teams, encabezado por ciudadanos estadounidenses residentes en Roatán, que tenía como objetivo explotar a jóvenes y también a menores de edad. Y eso apenas era la primera parte visible de algo mucho más oscuro que empezaba a salir a la superficie. Lo que volvía este caso verdaderamente escalofriante no era solo la magnitud de esta red, sino también el tipo de personas que estaban detrás de ella. El núcleo de Delta Teams estaba formado por estadounidenses que vivían en Roatán, en su mayoría hombres de entre 50 y 70 años, cubiertos por la fachada de inversionistas turísticos, empresarios o jubilados adinerados que habían llegado al Caribe para disfrutar de la vida. Tenían casas lujosas, yates, dinero y una posición lo bastante alta como para moverse entre la élite de la isla, como figuras a las que nadie se atrevía a mirar con sospecha. Según la investigación, Delta Teams había estado operando al menos desde 2019 y posiblemente desde antes. La forma en que se acercaban a sus víctimas estaba calculada con gran cuidado. Utilizaban promesas de dinero, buenos trabajos, fiestas privadas y viajes lujosos para atraer a jóvenes vulnerables hacia su cerco. Una vez que entraban en ese mundo, ya no les resultaba fácil salir. Pero lo más aterrador seguía siendo la red de protección que existía detrás. Cuando la Fiscalía comenzó a desmantelar poco a poco esta estructura en 2024, las órdenes de captura no solo apuntaron a los estadounidenses implicados, sino que también alcanzaron a funcionarios hondureños en la isla. Entre ellos había policías locales, la secretaria de un juzgado de paz e incluso un juez de paz. Eso demostraba que no se trataba de una red que hubiera sobrevivido por suerte, sino de una maquinaria respaldada para operar en silencio durante años. A cambio de las sumas de dinero que se transferían puntualmente cada mes, esta red recibía algo todavía más peligroso que el silencio: protección. Eran avisados con anticipación sobre las investigaciones, eran cubiertos con documentos falsos, con procedimientos montados para intimidar a los testigos y hacer desaparecer las denuncias que pudieran perjudicarlos. Ese sistema funcionaba con tal fluidez que no solo desviaba las investigaciones, sino que también tenía la capacidad de borrar rastros y empujar toda sospecha hacia una conclusión que los beneficiara. Detrás de esa fachada había una enorme maquinaria de dinero.
El flujo de capital detectado pasaba por cuentas en Estados Unidos, Panamá y las Islas Caimán, acompañado de operaciones inmobiliarias, inversiones usadas como pantalla y movimientos constantes de fondos para evitar ser rastreados. Según la Agencia contra la Trata de Personas, solo la explotación sexual ya le había generado a esta red millones de dólares. Y dentro de esa maquinaria, cada víctima dejaba de ser vista como una persona para convertirse en una mercancía que podía seguir siendo trasladada, revendida o desaparecer sin dejar rastro. La doctora Julissa Villanueva, una de las primeras funcionarias de alto rango que se atrevió a hablar con franqueza ante la opinión pública, hizo una declaración que sacudió a todo Honduras. Angie Peña muy posiblemente seguía con vida en el momento en que fue capturada y cayó en manos de esta red de trata de personas. No existía ninguna prueba que indicara que hubiera muerto, y mientras no apareciera un cuerpo, no podía descartarse la posibilidad de que Angie hubiera sido trasladada, vendida a otro lugar o sacada de Roatán. Esa declaración casi confirmó lo que la familia Peña había intuido desde los primeros días. A partir de ese momento, el rumbo de la investigación cambió por completo. Las autoridades ya no buscaban solo un cuerpo perdido en el mar, sino que comenzaron a rastrear a una víctima que podía seguir con vida en algún lugar de Centroamérica o incluso más lejos. 8 meses después de la desaparición de Angie Peña, lo que la policía encontró en la casa de Gary Lee Johnston no solo demostró que ese lugar estaba vinculado a actividades de explotación organizada que habían operado durante años, sino que también creó por primera vez un vínculo directo entre él y Angie. El otro arete, que coincidía con la pieza hallada antes en la moto acuática en Belice, junto con el traje de baño que Angie llevaba puesto el 1 de enero de 2022, hizo que la hipótesis del accidente casi se viniera abajo por completo. Esas evidencias indicaban que Angie, muy probablemente, no había desaparecido en el mar, como se intentó concluir en un principio, sino que había sido llevada a esa casa y, desde allí, empujada más adentro hacia otro eslabón de la red. Y desde ese momento, la investigación dejó de girar únicamente en torno a una joven desaparecida para empezar a destapar todo un sistema oscuro que operaba detrás de la apariencia lujosa de esta isla turística. Los peritajes posteriores reforzaron el caso de una manera difícil de refutar. Los resultados de ADN mostraron que las fibras del traje de baño de Angie coincidían con las muestras recolectadas en la habitación de Gary Lee Johnston. Los datos telefónicos también revelaron que Johnston mantuvo contacto constante con otros miembros de Delta Teams en los días posteriores a la desaparición de Angie. Al mismo tiempo, comenzaron a salir a la luz movimientos de dinero sospechosos entre las cuentas de Johnston y las de otros ciudadanos estadounidenses que vivían en Roatán. A estas alturas, Johnston ya no solo estaba bajo sospecha por lo que se había encontrado dentro de su casa. Todos los rastros comenzaban a acercarlo cada vez más al secuestro de Angie. Pero lo más aterrador solo salió a la luz cuando las autoridades profundizaron en los dispositivos electrónicos confiscados a Johnston y a otros eslabones de la red. La investigación mostró que Angie muy probablemente no solo fue capturada para ser explotada, sino que también fue tratada como una mercancía que pasó de mano en mano entre los miembros de la organización. A partir de llamadas, mensajes cifrados y registros financieros, los fiscales contra la trata de personas comenzaron a reconstruir el recorrido de Angie después del día de su desaparición. Y dentro de esa cadena, 3 nombres empezaron a surgir como figuras centrales. Harold Joseph Green, un ciudadano estadounidense residente en Roatán, fue identificado como la persona que mantuvo a Angie retenida en una etapa posterior a su captura. Según el expediente de la investigación, fue precisamente Green quien negoció transferirla a otro eslabón de la red. Desde ese momento, el caso dejó de ser solo la historia de una joven que desapareció misteriosamente en el mar y reveló por completo el rostro de una red en la que los seres humanos podían ser controlados, intercambiados y borrados como si fueran una propiedad clandestina. Después, Angie fue entregada a otro eslabón de la red. William James Murdoch, un estadounidense residente en Roatán, fue identificado como la persona que la recibió. Por su parte,
Ramón Gustavo Trejo Nájera desempeñaba el papel de coordinador local, ayudando a que toda la red pudiera mover personas y operar sin problemas en la isla. A partir de las comunicaciones y de los movimientos de dinero que lograron rastrearse, la Fiscalía presentó una acusación estremecedora. Harold Green habría vendido a Angie Peña a Murdoch en una transacción cuyo valor se sospecha que osciló entre $50,000 y $100,000, divididos en varias partes para evitar ser detectados. En abril de 2024, Green, Murdoch y Trejo fueron arrestados al mismo tiempo, y para entonces, el caso de Angie ya no conservaba la apariencia de una desaparición misteriosa, sino que había quedado al descubierto como un eslabón dentro de una red de trata de personas. Aunque la defensa insistió una y otra vez en que las pruebas eran solo circunstanciales, en diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones mantuvo la medida de prisión preventiva y rechazó todos los recursos. Mientras Green, Murdoch y Trejo seguían detenidos a la espera del juicio principal en 2026, otra rama del caso también avanzaba, el expediente separado contra Gary Lee Johnston, centrado en los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y de producción y distribución de material de explotación infantil. El juicio de Johnston se convirtió rápidamente en el centro de atención en Honduras. El 4 de febrero de 2025, tras varias semanas de interrogatorios y peritajes, el tribunal lo declaró culpable, y el 28 de octubre de 2025 fue condenado a un total de 32 años y 6 meses de prisión, además de una multa muy elevada y la confiscación de todos sus bienes en Honduras. Pero para la familia Peña, esa sentencia todavía no era la respuesta final, porque Angie aún no ha sido encontrada. La sentencia contra Gary Lee Johnston fue vista rápidamente como un hito poco común en la lucha contra la explotación y el turismo sexual en Centroamérica. Un extranjero adinerado, que durante años había vivido entre los sectores acomodados de la isla, finalmente tuvo que pagar las consecuencias. Para muchas organizaciones de derechos humanos, aquello fue una señal de que el dinero ya no podía comprar con tanta facilidad el silencio absoluto como antes. Pero para la familia Peña, esa sensación seguía siendo incompleta. Johnston fue condenado, sí, pero no por toda la verdad sobre Angie. Su papel exacto en el secuestro, si sabía a dónde fue llevada Angie y qué ocurrió después de que ella apareciera en esa casa, todo eso aún no tiene una respuesta definitiva. Johnston se negó a colaborar, se aferró a su derecho a no autoincriminarse y junto con ese silencio, la pregunta más grande del caso siguió suspendida en el aire. ¿Dónde está Angie Peña? ¿Fue asesinada y luego desaparecida en la isla? ¿O fue vendida a otro país de la región? O, peor aún, sigue viva en algún lugar al que nadie ha logrado llegar. Técnicamente, la investigación sigue abierta, y la familia Peña continúa buscándola después de años de haber agotado tanto su dinero como sus fuerzas. Dejen sus opiniones sobre este caso en los comentarios. Siempre estamos atentos a lo que ustedes piensan. Y ahora nos despedimos. Hasta la próxima, en los siguientes casos.